En esta charla exploraremos las últimas innovaciones en tecnología inalámbrica comparando Wi-Fi 6 con Wi-Fi 7. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, la necesidad de una red rápida, eficiente y confiable es más crucial que nunca. En esta sesión analizaremos las principales diferencias en términos de velocidad y capacidad entre estos dos estándares, desglosando cómo las mejoras técnicas pueden impactar tanto en el rendimiento general como en la experiencia del usuario. Además, discutiremos qué nos depara el futuro de las redes inalámbricas y cómo estas tecnologías están preparando el terreno para la próxima era de la conectividad. Su presentador, Martín García, director de Netix Perú y Netix México desde la ciudad de Lima. Esto es Netix Latam, un canal de Netix para toda Latinoamérica donde compartimos testimonios, casos de éxito y entrevistas con expertos y manuales de uso que compartimos con nuestros clientes y la comunidad de América Latina. Hoy tenemos el enorme gusto de tener a Mónica Largo. Mónica nació en Colombia y a la edad de 32 años se traslada a Perú. Mónica es fundadora de Gamanet Perú, una empresa especialista en redes inalámbricas y soluciones de conectividad fundada en 2014. Tiene amplia experiencia en el mundo administrativo y comercial, pues empezó a laborar desde muy joven. En el año 2015 obtuvo su título como técnico en teoría musical y en noviembre del año 2021 se certificó como mentora de finanzas personales y de negocios, en speaker de alto impacto y gerente de marketing digital. Actualmente se está preparando para ser conferencista profesional. Bienvenida, Mónica, qué gusto de tenerte. Muchísimas gracias, Martín. Encantadísima de estar en este espacio. Muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, pues ya era hora después de largas tertulias planeando esto. Por fin. Así es, así es. Por fin se dio. Por fin se dio. Sí. Muchas gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. Mónica, cuéntanos un poquito de Gamanet, por favor. Nos interesa mucho saber a qué se dedica. Sí, bueno, nosotros tradicionalmente nos dedicamos a suministrar productos que se integran en la red para poder dar Wi-Fi de calidad. Normalmente, digamos que las empresas piensan en el Wi-Fi como una especie de commodity o como algo que tienes que poner porque de cierta manera toca, pero pues realmente el Wi-Fi viene a solucionar muchísimos problemas y cada vez como la tecnología va mejorando y los seres humanos tenemos sed de velocidad, ¿verdad? Y queremos ganarle al tiempo. Entonces hay una necesidad latente. Perú es un país turístico por naturaleza y cuando yo llegué a este país nos dimos cuenta en su momento que la industria, por ejemplo, hotelera tenía grandes necesidades y empezamos implementando redes eficientes como las hoteleras. Como sabrás, es un tipo de cliente muy exigente porque en el caso real, tú vas a un hotel y vas a calificar bien si te dan un buen wifi y no te importa si no te dan un buen café. Entonces, entendiendo eso, empezamos por ese nicho, un nicho exigente, y de ahí ya fuimos como yéndonos a otros nichos, al nicho de la educación. Entonces, somos expertos en Wi-Fi. Llevamos 10 años implementando Wi-Fi y ahora en esta nueva década que estamos empezando, porque la estamos celebrando, pero ya estamos mirando al futuro, estamos integrando no solamente soluciones Wi-Fi, sino soluciones de radioenlaces. Con la Wow. llegada del Internet satelital, estamos implementando entonces soluciones de Internet satelital, por ejemplo, integradas con paneles solares para tener un tema de energías limpias, un tema de redundancia de energía, porque tú puedes querer tener la red más potente, pero si tu energía es inestable, va a tener caídas y esto es caídas en la operación y hay muchas empresas que dependen del Internet. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar colocando equipamiento e integrando tecnologías para que los clientes no perciban caídas en caso
de que hayan, por ejemplo, entonces nosotros asesoramos, hacemos una venta consultiva, más allá que mover cajas, nosotros, aunque lo podemos hacer, ojo, porque pues tenemos el despliegue logístico para esto, pero más que todo nosotros lo que hacemos es escuchar al cliente, entender su dolor, entender su problema o tal vez, ¿por qué no?, potenciar lo que el cliente ya tiene y que no sabe que se puede potenciar. Entonces, básicamente, y también, digamos, lo que va sobre el Internet, ¿no? Temas de portales cautivos, temas de cómo se interactúa con la red, cómo se puede inclusive influir en las decisiones de los usuarios que están conectados a una red Wi-Fi gracias a la triangulación de estos hotspots. Y entonces, bueno, pues tenemos un portafolio amplio, pero pues básicamente nosotros nos encargamos de que los clientes tengan unas redes Wi-Fi espectaculares. Wow, y es interesante porque has mencionado diferentes tecnologías de conectividad que a la final hacen que las empresas estén conectadas, ¿no? Y rescato lo que tú dices porque, como tú dices, o sea, el cliente cuando va a un hotel no te va a calificar por el café, sí, pero sí por una mala conexión a la red. Y es súper, súper importante ello. Y entrando en materia, Mónica, existen diferentes redes Wi-Fi. Hay tantos números, 2.4, 5.5 GHz, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Y el motivo que nos reúne ahora es ver cuál es la diferencia entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Cuáles son sus principales diferencias? ¿Es una más veloz que la otra? ¿Tiene más capacidad? Danos un poco más de detalle al respecto, por favor. Exactamente, perfecto. Entonces, mira, el Wi-Fi 6 es un protocolo de Internet que, digamos, es uno de los más modernos, más o menos desde el 2020 ya podíamos contar con ya veíamos que entraba en una cotidianidad el Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 6 ofrece velocidades máximas teóricas, porque claro, la teoría versus la realidad puede llegar a variar, pero en la teoría el Wi-Fi 6 nos permite hasta 9.6 gigabytes en el aire, ¿no? Entonces, claro, en la práctica las velocidades típicas suelen ser un poco menores, porque en estos temas del Wi-Fi hay muchos enemigos de la red, ¿no? Por ejemplo, puntos de interferencia, la interferencia que pueden hacer cuando los canales están solapando, cuando tenemos muchas antenas en un mismo lugar o muy cercanas. Entonces, también los muros, por ejemplo, son enemigos o obstáculos para la señal Wi-Fi, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me llaman preguntándome si hay equipos rompemuros. Nunca he visto un equipo Wi-Fi rompemuros, o sea, Ok. cuando la pared es muy gruesa y yo he montado hoteles en el Cusco, por ejemplo, donde los hoteles están en casonas, que sus paredes son esta piedra de adobe, eso no lo atraviesa ni el equipo más potente. Entonces, Wow, interesante. es importante saber eso, o sea, los diseños, el Wi-Fi es una red que se diseña y se diseña con base en cuáles son los obstáculos que se cuenta en el lugar. Ahora, volviendo a responder la pregunta, entonces, el Wi-Fi se nos ofrece velocidades máximas teóricas hasta 9.6 GB. También el Wi-Fi 6 está diseñado para manejar una mayor cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, ¿no? Que el Wi-Fi 6, por ejemplo, en algunas marcas pues sí, de access points, eh, ya traen embebido dentro de los access points los módulos que hablan con los dispositivos de IoT, porque los dispositivos de IoT tienen sus propios lenguajes, sus propios protocolos. Entonces, el Wi-Fi 6 porque son vigentes, ya traen bebidos estos módulos que conversan con los aires acondicionados automatizados, con las cortinas automatizadas, bueno, y toda la gama de dispositivos IoT. Entonces esto también genera un ahorro en costos porque antes si alguien quería integrar un dispositivo IoT a una red Wi-Fi tenía que comprar un módulo aparte. Entonces esto Wow. también es ahorro, ¿no?
También, por Y, ejemplo, el Wi-Fi 6 introdujo algo súper importante, que es algo que creo que vamos a hablar más adelante, que es el OFDMA, ¿sí? Que es una división múltiple de una frecuencia ortogonal, sonó así muy alienígena, pero esto es matemática pura. Y el MUMIMO, que quiere decir multi-user, multiple input and multiple output, que quiere decir que simultáneamente los dispositivos como celulares, laptops, etcétera, teléfonos, Wi-Fi, televisores que se conectan de manera ujú, inalámbrica, pueden al tiempo estar todos hablando con el access point. Entonces, eso es como un múltiple usuario que los access points reciben gracias pues a la construcción de patrones de antenas y todo esto. Entonces, básicamente eso, o sea, el Wi-Fi 6 ha sido muy importante porque ha sido como un gran salto entre lo que es el Wi-Fi 5 y lo que se viene, que es el Wi-Fi 7. wow. Ahora, esa es la parte del Wi-Fi 6, ¿no? Que es el protocolo más 802.11ax. Y hablando de Wi-Fi 7, es un salto increíble, es un salto espectacular, es verdad. El protocolo es 802.11b y también promete velocidades máximas teóricas de hasta 46 gigabytes en el aire. Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Desde 9,6 hasta 46 es un montón. Sí, Y claro. entonces, ¿pero por qué? Porque ya como el MIMO, este multi-user ya se había ingresado en el Wi-Fi 6, entonces el Wi-Fi 7 mejora esa respuesta, ¿sí? En redes congestionadas, sobre todo. Hay que tener, digamos, es importante entender que en el aire a nosotros nos está pasando data, ¿no? Y entonces las redes por lo general son congestionadas y nosotros los seres humanos hemos buscado la manera de habilitar entonces cada vez más frecuencias para poder despejar espacio como pistas para que pase la información y cada vez estamos buscando crear como unas autopistas, si se puede ver de esa manera, como los anchos de banda, entenderlas como autopistas muy, muy, muy amplias donde pueden caber como Como varios autos, ¿no? muy grandes. ¿Sí? O imaginémonos una ballena en una autopista, es una locura, pero son Wow. cosas de tamaños muy grandes, mientras que, digamos, cuando estamos en el Wi-Fi 6, pues te permite pasar como un camión muy grande, ¿no? Pero es como comparar un camión versus una ballena, es una cosa muy grande. Pero suena exagerado, pero realmente eso es lo que se busca con este tipo de tecnologías. Ujú. También tenemos el Multilink Operation, el MLO, que permite que un dispositivo utilice múltiples canales simultáneamente para aumentar la velocidad en la que envía la información y reducir la latencia. Esto es una especie de aparezco un momento acá, al otro momento aparezco allá, porque los access points automáticamente, o sea, ya tienen inclusive temas de inteligencia artificial algunas marcas, donde permiten esto, o sea, te cambio el canal para que rápidamente, si un canal está saturado, rápidamente el paquete de datos se pase a otro canal y el usuario no lo va a sentir. Wow. Entonces, esto pues permite experiencias de usuario como las que se están buscando, ¿no? Por ejemplo, por parte de Meta, el tema del metaverso, aunque pareciese que fuese un fracaso, pero de todas maneras hay usuarios que ya tienen sus lentes de realidad virtual y esos lentes solo funcionan en Wi-Fi 7, ¿no? O sea, para que funcionen. Interesante. Sí, interesante porque hasta donde yo sabía, y corrígeme, tú eres la experta, cuando saltas de una antena a la otra hay como un pequeño gap que hace de que se salte, pero lo que tú dices es que ya no hay ese corte Esa con esta nueva percepción. tecnología, o es Exacto, imperceptible, ¿cierto? exactamente, eso es Wow. lo que se espera, exactamente. Y es muy interesante. Algo que me quedó resonando es esto de la tecnología OFDMA. Tomé nota justo de ello. ¿Esto afecta de manera positiva a la eficiencia del Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7? ¿Puedes darnos un poquito más de detalle? Sí, claro. El OFDMA es una técnica de acceso múltiple que divide Ujú. un canal de Wi-Fi en subcanales más pequeños.
Eso se llama Ajá. Resource Units, ¿sí? Entonces, ¿qué permite? Permite que múltiples dispositivos transmitan datos simultáneamente en diferentes subcanales. Esto es Ujú. como subdividir la información para que pese menos y pueda pasar. No, pero cuando mandas paquetes muy grandes en la red o mucha información de golpe, pues se queda atorada. Entonces, Ujú. lo que propone esto es dividimos en subcanales para que entonces todo pueda pasar mucho más fácil y pues, digamos, la sensación es de velocidad, ¿no? Y definitivamente hay un receptor, un emisor en una red Wi-Fi, entonces esa conexión pues es mucho más rápida. Entonces sí, definitivamente este OFDMA es especialmente útil en entornos donde muchos dispositivos comparten el mismo canal de Wi-Fi, Wow. que como tú sabes, pues digamos en Wi-Fi 6 está, la mayoría de los access points vienen de doble banda, entonces pueden Sí. transmitir en la banda de 2.4 GHz y pueden transmitir en la banda de 5 GHz. Y digamos que ahora, entonces ya entró la banda 6, de 6 GHz. Y esto entonces cada Wow. vez toda la información se puede subdividir cada vez más para poder pasarla a través del aire, porque bueno, pues la red Wi-Fi están en el aire. Todo este Claro. tráfico es en el aire, ¿no? Y hay una banda bastante congestionada que es la 2.4, que bueno, para la gente que no sabe, en la banda 2.4 es donde inicialmente los hornos microondas podían, o digamos, es la frecuencia que calienta el agua, esa es la frecuencia a la que se calienta el agua, imagínate, 2.4. Entonces en la Y, y ahí, 2.4, y sí, ahí permíteme interrumpirte, ¿es la misma que usan algunos dispositivos de radiofrecuencia? ¿Es así? Corrígeme. Pues una sí, banda múltiple, ¿no? sí, en la banda 2.4 está casi todo, los controles Oh, remotos, Bluetooth, o sea, por eso es que se han buscado autorizar nuevas bandas ajá. de transmisión de datos. Sí, la 2.4 es como esa antigua carretera panamericana. Trocha. Claro, Ajá. es una antigua carretera que está ahí y que siempre va a estar y por donde pasan las tractomulas, los burros, no sé, o sea, cualquier cosa pasa por ahí. Ok. Pero Wow. y es una, digamos, imagínate una carretera muy larga, o sea, una panamericana, ¿no? Que atraviesa desde Argentina hasta, digamos, hasta Colombia, ¿no? Porque no me consta si atraviesa o llega hasta México, no me acuerdo, pero imagínate una carretera antigua y muy larga, por donde pasa Y cualquier... que, claro, Pero, y que no necesariamente está preparada para pasar los camiones o las ballenas que tú hablas, ¿no? Porque o finalmente, los carros nuevos no pasan por ahí porque se van a dañar. Y no ok, pueden, ya no hay ni siquiera espacio, es decir, es una banda muy saturada, pero funciona, no vamos a decir que no. Ahora la banda de ujú, 5 GHz, entonces es como una carretera nueva que se construye paralela a la Panamericana. Imagínate, para la gente que vive en Perú, pues me van a entender ujú, este ejemplo, pero es como la carretera nueva que lleva al sur, a las playas del sur. Es una carretera más corta, pero es una belleza de carretera. Está nuevecita, no están autorizados a ir, por ejemplo, algunos servicios de transporte público por esta banda. Entonces, una banda exclusiva y es una banda que está más amplia, pero que es más corta. Porque entre más cantidad quieras tú pasar de información, menos larga es la distancia a la que la puedes enviar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, es como se diseña una red Wi-Fi, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, a qué distancia quieres llegar, qué servicios quieres poner en esa red Wi-Fi, ¿no? Y ahora, pues, con todo esto del OFDMA, pues ya hay una ujú. inteligencia que permite que entonces ya todos los paquetes puedan pasar, digamos, por estas redes, pues hablando de las capacidades permitidas, ¿no? Y es interesante lo que mencionas, porque finalmente, como dices, esta red 2.4 ya está muy saturada, es muy antigua, dices que hasta el microondas lo usa. Y tenemos la 5, pero ahora tenemos otras, entiendo, con la Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué papel juega esta banda de 6 GHz?
en el Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 7. Exacto, entonces como ya hablamos un poquito de las bandas tradicionales, la 2.4 y la 6 GHz, pues sí, la banda de 6 GHz, digamos que se introduce como lo que se conoce Wi-Fi 6E. Entonces tiene Okay. más canales y menos interferencia. Literalmente, Martín, todo este tema de las frecuencias y de los estándares de Wi-Fi son carreteras más anchas. Eso es lo que estamos No me construyendo los imagino qué humanos. tan ancho. Carreteras virtuales más anchas por donde pasar cada vez más data y más paquetes y cada vez más grandes. Entonces, mira, por ejemplo, con lo que hablamos ahorita del OFDMA, antes, es decir, en el Wi-Fi 6 tú puedes pasar paquetes de hasta 160 megahertz, pero en el Wi-Fi 7 ya puedes pasar hasta 320 megahertz, es más del doble. Claro. Sí, Y entonces, es, claro, y es, y es muy pero interesante la capacidad, ¿no?, que tienes para transmitir más datos en un solo canal, entiendo. ¿Es así? o sea, claro, como básicamente no, es como que de un access point tú puedes empezar a operar en dos bandas, pero si es un estándar Wi-Fi 6E, entonces ya puedes enviar información hasta en tres. Imagínate que tienes tres opciones de autopista para mandar de acuerdo al paquete, al tamaño que necesitas enviar. Entonces también puedes Ok, usar imágenes metales, ¿no? Tubos, puedes imaginar también como VPNs, ¿no? Las VPNs yo me las imagino como tubos invisibles por donde tú entras y te conectas directamente a un lugar. Entonces un ancho de banda es parecido a un emisor, un receptor. Imagínate túneles cada vez más grandes donde quieres pasar cosas cada vez más grandes. O sea, porque hay que hacerse como un mapa mental para entenderlo, ¿no? claro, o sea, hay que tratar de hacerle la analogía para los que no necesariamente somos expertos en telecomunicaciones y en Wi-Fi, ¿no? Pero ya con esa analogía como que me queda más claro cuál es la diferencia en ello, ¿no? Y entonces, Claro. y hablabas hace un rato del Multi-Link Operation o MLO. Sí. ¿Cómo mejora esta tecnología a la conectividad Wi-Fi? Exacto. Entonces, mira, como te comentaba, en el Wi-Fi 6, los dispositivos están limitados a un solo enlace por vez. ¿Ok? Entonces, esto puede resultar que en una banda 2.4 se pueda encontrar este tipo de interferencia, congestión de la banda, ¿no? De la red. Ok. Entonces, claro, a pesar de que el Wi-Fi 6 utiliza esta tecnología OFDMA para mejorar la eficiencia, no ofrece la misma flexibilidad ni las mejoras y latencia que MLO trae con Wi-Fi 7. O sea, definitivamente en Wi-Fi 7 ya se presenta una evolución significativa que nos la estaban diciendo los números, ¿no? Que ofrece mejoras en velocidad, en fiabilidad y menos latencia. Entonces, claro, como hablábamos de estas opciones de hacer cambios de datos o transmisión de datos a través de múltiples enlaces simultáneamente. Esto no solamente optimiza el rendimiento en entornos complicados, sino que también prepara la red para futuros desafíos y aplicaciones más exigentes. Y Entonces, entonces, es relevante, ¿no? En entornos densos, aplicaciones en tiempo real. Por eso yo te hablaba de lo que al final es la experiencia de usuario, porque los que experimentamos este servicio Wi-Fi somos nosotros los humanos. Y nosotros estamos buscando experiencias de videojuegos que no se cortan, experiencias de realidad aumentada, que por ejemplo para la medicina van a tener una gran aplicación para muchos ámbitos y pues no se pueden presentar latencias porque pueden haber operaciones críticas que luego dependan de ese Internet. y entonces, lo que resumiendo quiero entender de que esta tecnología MLO o Multi-Link Operation es propia del Wi-Fi 7. ¿Es Sí, así? Ok, sí, ok, más o exactamente. menos para redondear la idea. Exactamente, el Multilink Operation se introduce con el Wi-Fi 7. Ok, y esta tecnología de verdad que me estás ilustrando muchísimo, porque si Wi-Fi 6 parecía wow, Wi-Fi 7 es súper wow. Es mega Entonces, guapo. sí,
Sí, porque me dices, está más que doblando los anchos de banda, las velocidades, las experiencias de usuario Van a ser que actualmente tenemos, ¿no? O sea, es increíble. de verdad que sí, Sí. mira, yo soy muy curiosa. Ujú, Esta tecnología se está homologando recién en el Perú. ujú. Digamos, en algunas marcas, pues Perú tiene unas condiciones bastante complicadas para el tema de la venta de este tipo de tecnologías, pero se puede hacer, pero es un poquito, a veces, un proceso un poco lento. Ujú. Entonces, yo lo que puedo ver es la experiencia de los gringos probando Wi-Fi 7 o de los españoles o de los gamers, de estos geeks que apenas pudieron obtener un access point con Wi-Fi 7, lo han puesto como a ver qué puede hacer y es una locura. Todos están flipando así, como diciendo, wow, esto es una locura, ¿qué voy a hacer con 10 gigas en el aire? ¿No? Es lo que se preguntan, ¿qué voy a hacer con Imagínate. 10 gigas en el aire? Entonces, bueno, pero eso es a lo que estamos tendiendo, ¿no? Y ya que tocaste el tema de gamers, quería entrar un poco al entorno doméstico. Ujú. ¿Qué desafíos plantearía implementar Wi-Fi 7 en el entorno, o sea, en el entorno empresarial, pues se tienen otras formas, ¿no? Pero en el entorno doméstico, ¿qué desafío representaría poner esta tecnología, Wi-Fi 7? Bueno, pues en primer lugar es que como este es un tema matemático, es como, ok, si Ujú, quiero, ya sé que voy a tener tan, o sea, que el access point, el dispositivo que tengo en casa, ya permite ujú, transmitir estos anchos de banda, pero ujú. entonces tienes que contratarte un internet que sea acorde con esos anchos de banda, porque mágicamente no te puede triplicar el servicio de Internet como este caño que provee el Internet, que luego se va a subdividir en estos mini canales. Entonces hay que hacer bien los cálculos. Por eso es tan importante que nosotros, los ciudadanos de a pie, de todas maneras, podamos entender un poquito más de qué consiste todo este tema del Internet, de esos anchos de banda. No es difícil de entender en verdad, pero es un tema un poquito matemático. Entonces, lo Y- primero es aprender un poquito, empaparse un poco de la tecnología. No es necesario ser técnico ni nada de eso, es solo investigar un poquito para poder saber, para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi casa sea Wi-Fi 7, tenga dispositivos Wi-Fi 7, tengo que saber que la antena de mi laptop tiene que poder hablar con las antenas del Access Point, que es Wi-Fi 7, porque necesitan unas potencias diferentes, wow. eléctricamente hablando, ¿sí? O sea, si yo voy a transmitir semejante cantidad de bases de datos y de data, Ujú. perdón, pues la antena, la potencia, las tarjetas de mi laptop tienen que ser compatibles y tienen que ser potentes. Son redes también potentes en la parte eléctrica. Sí, O entonces, sea, que los dispositivos en casa se tienen que actualizar. Mi celular tiene que poder soportar hablar el protocolo Wi-Fi 7, llamémosle así, ese idioma, digámosle. No, si o mi sea, y dispositivo no tiene, ese no, punto es interesante porque no es que posiblemente mi actual laptop no tenga esa capacidad de Wi-Fi 7. Entonces, los dispositivos que quieran conectarse a estas tecnologías van a tener que soportar esta nueva tecnología, ¿cierto? así es. Y me pasa en el día a día que a Ajá. veces hay un usuario que llega a un hotel, porque nosotros hacemos también, pues digamos, el soporte de las redes inalámbricas en caso que el cliente lo desee, y nosotros atendemos los casos de soporte. Entonces a veces hay turistas que llegan a un hotel y su laptop es muy vieja, y es personas que no han cambiado, o son personas que no han cambiado su laptop en años y siguen, no sé cómo, pero andan con eso y entonces se quejan porque no se pueden conectar a la red Wi-Fi, pero es que el cliente ya tiene una red Wi-Fi 6 y su laptop no puede conversar porque ya internamente sus tarjetas no están capacitadas, ¿me entiendes? Entonces es un tema de hacer conciencia de que si quieres este tipo de redes súper rápidas, pues vas a tener que hacer unas cuantas inversiones. Excelente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta.
Eh, Hablaste sobre dispositivos, hablaste sobre la tecnología Wi-Fi 7. Me quedé pensando en esto y fue un tema como que muy sensible, esto de poner esta tecnología inalámbrica en el entorno médico, de que pueda Ujú. depender de una cirugía o una operación, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el Wi-Fi 7 para estos dispositivos de IoT o Internet de las Cosas? O como por ejemplo para la realidad virtual, ¿no? O la realidad aumentada, ¿no? Que son aplicaciones que demandan una cantidad tremenda de tráfico, ¿no? ¿Qué implicaciones ves tú con el Wi-Fi 7? Sí, bueno, digamos que las implicaciones de estas Ujú, aplicaciones van a ser muy positivas, digamos, en función de que esas aplicaciones funcionen muy bien. Entonces el Wi-Fi 7 responde a una necesidad de velocidad, definitivamente, ujú. ¿no? Se va a poder transmitir contenido de alta calidad como video en 8K o gráficos muy complejos sin Wow. demorar ni caídas en la calidad. O sea, fíjate, Ujú. si el 4K a veces no nos carga el Netflix, Imagínate. ¿entiendes? Pero esto es videos de 8K o gráficos muy complejos, entonces te va a dar velocidades ultra rápidas para la virtualidad, para la realidad virtual y la realidad aumentada, donde, o sea, definitivamente, mira, la fluidez de la imagen, la interacción en tiempo real son esenciales para que el usuario pueda tener lo que se llama la experiencia inmersiva. Para nosotros en Perú estos temas a veces suenan muy alejados, porque cuando yo voy, por ejemplo, a encuentros de fabricantes de marcas de Wi-Fi a los Estados Unidos, pues es que allá es un mundo y Latinoamérica es otro mundo. Pero no quiere decir que nosotros no podamos estar informados de lo que se puede hacer, ¿no? Y con el Ujú. tiempo, pues las experiencias interactivas, esto poco a poco se van implementando en algunos entornos y muy seguramente va a llegar más rápido a unas industrias que a otras, pero definitivamente, por ejemplo, en este tipo de experiencias la latencia tiene que ser casi nula y el Wow. Wi-Fi te ofrece esa baja latencia, ¿no? Ujú. También, por ejemplo, la eliminación de cables, pues de todas maneras la sigue proponiendo. Esa es una implicación positiva a mi manera de ver. Las experiencias multiusuario, entonces pues cada vez más personas van a poder unirse a estas experiencias virtuales de realidad aumentada. Y hay algo también que lo leí, pero todavía no lo termino de entender muy bien, que es la telepresencia, te la dejo de tarea. Wow, ok, ok, tomo nota de ello, la telepresencia. La telepresencia, o sea, estoy investigando bastante y decía, wow, la telepresencia, suena como a teletransportarse, ¿no? Sí, sí, algo medio de Star Trek o algo de eso, ¿no? O de O sea, Dragon Ball. sí, suena súper bien. Oye, y ya nos dejaste con esto del Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 y es un tema que particularmente a mí me entusiasma. En ese sentido, ¿qué nos recomendarías para que actualicemos a Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7? Bueno, pues básicamente es ver cuáles son esos servicios que se necesita actualizar o los que están presentando falla, ¿no? Ujú, Si hay múltiples quejas por parte de los usuarios respecto de la red Wi-Fi, pues a mí me ujú. parece que es un momento para empezar a actualizarse. Es muy sencillo, se consiguen muchísimas marcas de Wi-Fi 6 actualmente en el Perú, de alta gama, de gama media. No, obviamente pues no recomiendo la baja gama porque cuando alguien cree que esto es una compra nada más y no se da cuenta que es una inversión a largo plazo, porque las redes Wi-Fi, por lo menos las que nosotros implementamos, te puedo decir que los casos de soporte son mínimos, los casos de RMA son mínimos, y a pesar de que ya estamos entrando en Wi-Fi 7, hay clientes que todavía no quieren ni cambiar su Wi-Fi 5 porque todavía les funciona. Entonces, si todavía Ok. te funciona bien, chévere. Si tú empiezas a ver, o sea, hay un gerente de TI que empieza a ver que quiere modernizarse, puede empezar a pedir presupuestos, puede empezar a más o menos ver cuánto le va a costar o sea, esto hay que planearlo. ¿Sí? Entonces, Ujú. digamos,
esta es mi sugerencia, o sea, para alguien que quiere empezar a cambiarse a Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, empezar a pedir los presupuestos, empezar a averiguar temas de voltajes, porque por ejemplo, una red Wi-Fi 5 versus una red Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 va a necesitar switches más potentes. Estos switches tienen que poder dar más energía. Entonces, por eso te digo, digamos que suena a, ya cambio el access point, ya está, no tenemos que recalcular todos los elementos que van en la red, el cable, ¿no? El cableado estructurado, porque sí, una solución de Wi-Fi necesita conectar por cable los access points. Entonces, el cable que se va a utilizar para Wi-Fi 7, pues es un cable 6A, que además es más grueso, entonces las canaletas son diferentes. Entonces, ¿ves? Es como una inversión importante, no es cualquier cosa, no es solo cambiar las antenas. O sea, no es como que yo cambie mi access point, el actual, y lo ponga, no, hay que tener otras implicancias. Y hay una pregunta que se me está quedando en el aire. Todos los elementos de la red tienen que permitir este libre paso de estos paquetes. Y hay algo que se me está quedando en el aire. Si yo tengo, imagínate que hago todo el cambio en mi oficina, paso a Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, ¿mis dispositivos actuales van a poder seguir trabajando con estas antenas? O sea, ¿va a ser transparente, llamémoslo así? Mi laptop, que no necesariamente es del año, ¿va a poder conectarse? Sabiendo de que mi laptop no necesariamente tiene un adaptador para Wi-Fi 6 o 7. Es decir, si tu dispositivo, llámese laptop, celular, hablemos de esos dos principales, ¿no? No tienen las antenas adecuadas, no vas a poder navegar en esa red Wi-Fi 6, ¿no? Pero, y lo mismo para Wi-Fi 7. ¿No voy a poder navegar a esa velocidad o no me voy a poder conectar? En Wi-Fi 7 no te vas a poder conectar. Ok. Porque no puedes hablar el mismo protocolo. No vas a poder hablar porque el Wi-Fi 7, por ejemplo, ya los elementos del access point, las antenas, los pares de antenas, los circuitos, físicamente van a estar hechos para hablar únicamente con estos celulares de última generación, laptops de última generación, que ya están en esa onda de vamos a pasar data a lo loco. A alta velocidad. ¿Me entiendes? Entonces, una laptop que no tenga expresamente esas antenas que conversan, no van a poderse conectar. Wow, ok, es un punto importante a considerar. Oye, Mónica, este tema tiene para rato y me gustaría seguir conversando al respecto, pero de todas maneras voy a dejar tus datos para que te contacten porque realmente el tema se pone muy apasionante y tiene para rato más. Estamos empezando la era del Wi-Fi 7, ni siquiera estamos, o sea, de verdad, esto es muy nuevo, pero ya nos vuela la cabeza a todos. Sí, claro que sí. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué podemos esperar del futuro de esta tecnología, del Wi-Fi 6, del Wi-Fi 7? Ya no sé qué viene después de eso. ¿Qué podemos esperar? Sí, bueno, lo que podemos esperar es que, digamos, cada vez haya más y más y más velocidad y más capacidad. El Wi-Fi 8 es algo de lo cual ya se está hablando. Posiblemente permita superar los 100 gigabytes, sí, posiblemente. Imagínate. Entonces ya, pero esto va a implicar unas tecnologías, digamos, superiores, donde se puede hacer un uso mucho más eficiente del espectro disponible, o sea, de estos canales por donde nosotros, estas carreteras de las cosas hablábamos al principio, ¿no? Y muy probablemente también como queremos cada vez más velocidad, entonces probablemente se introduzcan nuevas bandas de frecuencia y como la banda de los terahercios, ¿no? Que permitirían velocidades de transmisión increíblemente rápidas. También No imagino una red aérea de 100 gigabits, superior a 100 gigabits, suena increíble. Suena increíble. Claro, también lo que se viene, por ejemplo,
Sí, pero lo que se viene también puede ser que más adelante haya una integración con las redes 5G, ¿no? Entonces ya ahora el usuario va a poder estar como de manera automática intercambiándose entre si estoy en una videollamada y estoy usando los datos 5G, pero hay una red Wi-Fi disponible, entonces es como que yo no tengo que desactivar no tendría yo que desactivar el Wi-Fi y esperar a conectarme al 5G, sino que ya la tecnología del celular podría automáticamente, me deslogueo acá y me logueo allí, porque ya la inteligencia artificial te va a decir, oye, hay un canal libre para esta videollamada que tú estás haciendo, entonces el paquete Correcto. se va a cambiar, o sea, ya no se cambia el paquete, sino ya se cambia, sí se cambia el paquete, pero como de carretera, digámoslo, Ujú, volviéndole, ¿no? ujú. Pero antes lo hace, ahora lo hace con canales que están dentro del access point, digamos, lo que irradia el access point, pero no tiene nada que ver con el operador de telefonía celular. Pero es muy probable que en el futuro, entonces sí, haya este cambio automático, por ejemplo. Y esto también va a permitir pues que las bandas estén mucho más libres. Es un tema súper apasionante el que estamos tocando y definitivamente tiene para rato. Mónica, oye, te agradezco mucho todos estos alcances porque realmente es algo que se ve venir, ¿no? Pero que muchos de nosotros no tenemos ese alcance. Yo Claro. llegaba hasta la tecnología 5, el Wi-Fi 5 y ahí quedaba, pero ya tú nos has dado un alcance mucho mayor, Mónica. Te agradecemos por eso. Sí. Gracias, Martín. Y Mónica, bueno, también quiero aclarar que si dije algo que por ahí no es, no me vayan a funar, por favor. no te Que me preocupes, haya claro que equivocado en no. algún dato, porque el Wi-Fi 7, como te digo, en Latinoamérica todavía es un poco teórico, ¿no? Entonces, sí, Excelente. la literatura que yo consulté pues para esta entrevista y lo que vemos con las marcas, nos han dicho, ¿no? Si no tienes dispositivos compatibles con Wi-Fi 7, no vas a poder navegar, y creo que esa ha sido la respuesta más radical que di. Entonces, si alguien me dice, no, Moni, sí puede, chévere, ok. Sí, igual, a ver, todavía está, o sea, todavía está muy nueva, como tú dices, para Latinoamérica, pero igual se va a ir ajustando las cosas, ¿no? Sí, y la Oye, lógica nos Mónica, dice, claro que sí. Mónica, ¿y cómo podemos recomendar a Gamanet para que te hagan estas consultas? Porque es muy seguro de que hayan muchas empresas, muchas personas que ya estén pensando en mejorar sus puntos de Wi-Fi, sus access points, sus antenas, tienen que considerar los cableados, los switches, pero que como tú lo detallaste, ¿no? No es una cuestión de cambiar el access point y queda, o sea, tienen que ir de la mano de especialistas como Gamanet. así es. ¿Cómo te podemos recomendar? Muchísimas gracias, Martín, en verdad. Bueno, a nosotros nos pueden recomendar con empresas en este momento que estén atendiendo o quieran expandir su mercado en provincias. ¿Sí? ¿Ok? Porque digamos que Lima tiene suficiente oferta de proveedores. No quiere decir que no atendemos clientes en Lima, por supuesto que los atendemos, pero digamos que hemos notado que en provincias donde está como una gran necesidad, ¿no? De conexión. Ujú, Desde ujú. que haya una empresa, mira, cualquier empresa que sea del sector pesquero, que sea del sector agrícola, cualquier empresa minera, también las petroleras, hay una experiencia muy importante que tenemos ¿Hoteles en también? Colombia. Sí, en hoteles, por ejemplo, tres ¿Ok? estrellas, tenemos productos que no necesariamente tienen que ser los más costosos para que funcionen. Tenemos este tipo de soluciones que son buenas y estable sobre todo. Entonces, sí, hoteles, colegios, pero sobre todo queremos complementar el portafolio también de ISPs. Si hay algún Interesante. operador en provincia viéndonos o conocen a alguien que tenga un operador en provincia, nos pueden referir y nosotros podemos complementar con nuestras soluciones muy especializadas para estos clientes que necesitan unos anchos de banda mucho más potentes y estables. Ahí estamos nosotros, y como te digo, pues tenemos la posibilidad de llevar eficiencia energética
de la mano de estos proyectos, digamos, de conectividad. Oye, y tocaste Lima, provincias, y también podrías llegar fuera del país. ¿Hay algún país al cual tú podrías llegar con Gamanet? Sí, estamos viendo Bolivia. También tenemos presencia Buenísimo. gracias a que yo me he asociado el año pasado con el CEO de SDT Ingeniería, que él tiene una empresa muy importante. SDT Ingeniería es una empresa realmente muy importante en Colombia. Entonces, si hay proyectos de conectividad en Colombia y Ecuador, podemos verlos a través de SDT Ingeniería. Pero sí, O sea, tú podrías abarcar la región andina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, y mejorar la señal de Wi-Fi en estos países, exactamente. ¿cierto? Desde implementar una antena satelital, que es desde donde que Ujú. no hay nada, te llevamos y a partir de ahí empezar a construir redes, por ejemplo, también para comunidades, para poblaciones, para condominios, para proyectos, por ejemplo, de estos eco-lodge que se hacen ahora un poco de lujo, Claro, ¿sabes? Tipo en sí, Tarapoto, tipo en la selva, o también en casas, condominios de playa y todo esto que no llegan los operadores tradicionales, nosotros podemos ayudarles a construir redes Wi-Fi, pero los que hacen esto más que todo son los ISPs que se encuentran ubicados en esas provincias, pero a veces no saben cómo se arma. Entonces, no necesitan que nos deleguen a nosotros, nosotros nos ponemos la ustedes los camiseta y especialistas. vamos como parte de equipo, porque eso es lo que queremos, ¿no? Y hemos aprendido a trabajar en equipo y es mucho más bonito. Claro que sí. Oye, Mónica, ¿cuál es tu sitio web? Nuestro sitio web es www.gamanetperu.com, Gamanet con doble M. Ese es Ajá, nuestro sitio web. Más o menos, pues allí pueden encontrar parte de las marcas, nuestros partners. Ahí está, ahí la visita, ahí está. excelente, Nuestros partners, nuestros clientes, algunos casos de éxito y por ahí también pueden contactarnos. También nos pueden buscar en excelente. LinkedIn En LinkedIn. también. Perfecto, porque yo creo que de esta charla se desprenden muchas preguntas, muchas inquietudes, no solamente para Lima, no solamente para provincia, no solamente para Perú, sino que me queda claro que tú puedes cubrir toda la región andina con tus partners fuera del país. Entonces, va a ser de mucho interés para la comunidad o las empresas o las personas que quieran mejorar su señal de Wi-Fi, conectarse con expertos como ustedes para que vayan de la mano con el ISP o con otras empresas que puedan ayudar a mejorar estas redes. Mónica, Claro, no gracias. quisiera, no quisiera irme sin agradecerte inmensamente el que hayas compartido con nosotros tu experiencia. En realidad esto ha sido planeado desde hace mucho tiempo, por fin se dio. Sí. Y más que agradecerte, no sé si quieres dar unas palabras adicionales. Claro que sí. Bueno, yo quiero invitar a las personas a que se mantengan curiosas, a que se mantengan alertas. Estamos entrando en una era de inteligencia artificial, estamos más expuestos. Investiguemos un poquito, no necesariamente hay que ser técnicos o estudiar sistemas para entender el entorno tecnológico en el que estamos. Creo que a veces es más fácil de entender lo que creemos y ese es el objetivo por el cual quiero convertirme en conferencista de tecnología para llevar la tecnología a los no tecnológicos, porque hace parte de nuestro día a día. No somos ajenos, todos tenemos un smartphone, todos estamos, digamos, en este tema de la conectividad y considero que es un mundo apasionante. A mí me gusta mucho, por esto llevo 10 años trabajando con tecnología y gracias por este canal que tú estás desplegando, Martín, porque es un canal de educación. Cuenta conmigo para lo que necesites y en verdad para resolver consultas. No todo siempre tiene que ser que la venta, no, acá estamos para ayudarnos los unos a los otros y te felicito, en verdad, Martín, por este hermoso canal y esta gran propuesta que estás trayendo para toda la gente de Latinoamérica y de habla hispana, porque cualquier persona que entienda español va a poder entender esta charla y a mí me parece maravilloso. No, y a ti, porque tú finalmente nos has compartido
con todo Latinoamérica, estas diferencias que a muchos nos inquietan. Mira, yo no manejo todo esto, toda la expertise que tú manejas y tú has tenido el desprendimiento de poder compartirlo con nosotros, Mónica. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y pues te aseguro que no va a ser la última. Muchas Listo, gracias, Mónica. Gracias, gracias a todos, gracias a ti y a todos los que nos ven en diferido. Muchísimas gracias. Claro que sí, Mónica. Bueno, tuvimos a la experta Mónica Largo de Gamanet. Gamanet, ella es experta en soluciones de Wi-Fi y de conectividad especialista. Y aquí su servidor, Martín García, director de Netix Perú y Netix México. Muchas gracias por este espacio. Hasta la próxima. Adiós.